Buen día para todos. En esta oportunidad les vengo a exponer el tema de los ensayos de conformidad o conocido en inglés como Formability Testing. Mi nombre es Diego Ernesto Cortés Guaji, estudiante de maestría en Ingeniería Mecánica para la materia de conformidad de materiales. El día de hoy vamos a tratar una pequeña introducción con un contexto histórico. Categorías principales: ensayos científicos, ensayos con simulación, FLD, un video ilustrativo y unas conclusiones finales para terminar la exposición. Conformabilidad en metales. La aplicación de esta técnica data de los inicios del siglo 2019. Algunos de los investigadores principales fueron Bessemer y Parkes. Asimismo, se empezaron a implementar estos ensayos de conformabilidad en metales para optimizar los procesos de producción, disminuir los costes, aumentar la calidad del producto y empiezan a surgir asimismo nuevas técnicas de ensayos, las cuales veremos adelante. Estos ensayos de conformabilidad permiten obtener valores numéricos concretos a una serie de propiedades de los materiales. El paso final consiste en la interrelación de los valores numéricos obtenidos por las diferentes propiedades o los distintos ensayos de conformabilidad o aptitud de conformado. Se han de localizar asimismo, por tanto, aquellas propiedades que influyen directamente en la actitud de conformado y rechazar aquellas que no influyen o que su influencia no es significativa. Se han de encontrar asimismo aquellos rangos concretos en los que los valores de ciertas propiedades garantizan que el material es apto para la deformación. Se dice que un ensayo es fundamental cuando el valor obtenido para una propiedad de este ensayo es inherente al material e independientemente del proceso de fabricación en estudio. Esto es evidentemente relativo. Quizás quede más claro el concepto de ensayo fundamental si se contrapone con el ensayo simulativo. Los ensayos simulativos son los que tienen muy en cuenta el tipo de procesos que va a tener lugar y obtienen una serie de valores para una serie de propiedades de los materiales que son específicas de los procesos de conformado en estudio. De otra forma, son ensayos fundamentales los que obtienen valores para las propiedades fundamentales. Tales propiedades son, por ejemplo, resistencia definida por la tensión de la fluencia o la tensión de la altura, ductilidad definida por el coeficiente de endurecimiento y deformación, anisotropía definida por el factor de anisotropía, dureza definida por los parámetros de dureza. Por lo que son ensayos fundamentales el ensayo de tracción, el ensayo de torsión, el ensayo de Ford, los ensayos de dureza, etc. En cambio son ensayos de propiedades simulativas, por el contrario, la embutibilidad definida por el índice LDR, expansibilidad definida por el índice de Eriksen, ahorcabilidad definida por ejemplo por el índice de Siebel-Pump, estampabilidad o conformabilidad definida por el índice de FLD. Clasificación. En nuestro artículo de referencia se pueden distinguir tres categorías: ensayos intrínsecos, ensayos simulados y ensayos desarrollados a partir de la determinación del índice FDL. Otros autores definen esta clasificación en cuatro partes: ensayos de simulación, métodos basados en ensayos mecánicos, métodos basados en el límite de altura de cúpula y métodos basados en el índice FDL. El ensayo consistirá en doblar a 90 grados respectivamente en sentidos opuestos una probeta rectangular de sección llena, fijada con un extremo y de forma que cada operación de doblado tenga lugar sobre apoyos cilíndricos de un radio prefijado. Se entenderá por un ciclo de doblado alternativo la operación de doblar la probeta hasta que forme un ángulo de 90 grados y volverla a llevar a su posición inicial. El ensayo deberá realizarse a una velocidad tal que el calentamiento local debido a la deformación no afecte de manera alguna al resultado obtenido. El criterio de fallo será la presencia de grietas en la zona de doblado y el parámetro de comparación con otros ensayos será en este caso el número de ciclos realizados hasta la aparición de las primeras grietas. Se ha observado experimentalmente que la tensión necesaria para la fractura en este tipo de procesos es superior a la obtenida por el ensayo de tracción del mismo material. Esto
es debido a que las fibras exteriores son protegidas por las fibras interiores, resultando una distribución no uniforme de tensiones y deformaciones en el material. Para el caso particular de las chapas, especialmente deformables o de espesor pequeño, se hace posible la evaluación mediante este ensayo, por lo que se debe recurrir a otro método, el ensayo de doblado alternativo utilizado para ello, que corresponde a la figura número 2. Ensayos de embutición. Se define como embutición a la obtención a partir de una chapa plana de una forma espacial hueca no desarrollable, y normalmente en este tipo de procesos no hay variaciones de espesor, aunque este no es un factor decisivo. Para analizar este tipo de procesos se va a estudiar a continuación dos tipos diferentes de ensayo. Estos dos son el ensayo de embutición de copa de Swift y el ensayo de embutición de Foucault. El primero de estos métodos, el ensayo de embutición de copa, ha sido estandarizado por el IDDRG, International Deep Drawing Research Group, y responde al esquema de la figura número 3. El procedimiento consiste en embutir una chapa de manera que no varíe el espesor, pero sí la forma exterior. Se obtienen de esta forma unas condiciones de tensión unidimensionales características de este tipo de procesos. La chapa ha de ser embutida completamente de forma que en cada ensayo se obtiene la relación de embutición, que es la relación entre el diámetro del disco original y el diámetro del punzón. El criterio de fallo es la aparición de grietas en la copa de la pieza embutida, y en base en este criterio se obtiene la relación de límite de embutición, Limit Drawing Radio, conocida internacionalmente por las siglas LDR, y que no es otra que la máxima relación de embutición que se puede conseguir con un material sin que aparezcan las grietas de la base. El segundo de estos métodos analizados es el ensayo de embutición de Foucault, que consiste en embutir una probeta circular a través de una matriz cónica. El esquema representativo es la figura 4, ubicada en la parte superior derecha. La probeta es embutida hasta que aparezcan las primeras grietas en la base de la copa, y no es necesario, por tanto, realizar la embutición al completo. El criterio de fallo es consecuentemente la aparición de las primeras grietas, y el parámetro de comparación es la relación de embutición obtenida como D sobre D a partir de las dimensiones indicadas en la figura. Ensayo expansionado. Para el caso del expansionado o estirado bidimensional se va a analizar otros dos métodos de ensayo. Estos son el ensayo de Eriksen y el ensayo hidráulico de expansión. El primero de ellos, el ensayo de Eriksen, consiste en deformar una lámina soportada rígidamente de acuerdo con el esquema de la figura 5. Al contrario que en los procesos de embutición, donde la chapa era tan solo guiada por las mordazas para facilitar la deformación, aquí las dos mordazas sujetan rígidamente a la probeta, provocando una deformación en dos dimensiones con el siguiente decremento en el espesor de la chapa. El criterio de fallo para este caso es la aparición de grietas en la copa deformada, y el parámetro de comparación, comúnmente conocido como el índice de Eriksen IE, es sencillamente la profundidad de deformación cuando aparecen las primeras grietas. El ensayo de expansionado hidráulico es muy similar al anterior, pero en este caso se sustituye el punzón metálico por un fluido a presión que deforma prácticamente de la misma forma,
la totalidad de la probeta. Para este tipo de ensayo se debe tener algunas pautas, entre las cuales se encuentra que el espesor normalmente la probeta debe ser entre 0.5 y 3 milímetros, como se indica en la figura 5 de esta diapositiva. Igualmente, para el ensayo de chapas el espesor no debe ser menor o igual a 2 milímetros. Respecto a la máquina de ensayo, la matriz y el punzón ha de ser lo suficientemente rígidos. El punzón no debe girar en el transcurso del ensayo. El punzón estará centrado con una desviación máxima de 0.1 milímetros y se dedicará especial atención al espesor superficial del punzón, ya que una pequeña muesca en una superficie puede alterar considerablemente los valores obtenidos. Respecto a la probeta, debe ser plana, sin roturas ni efectos superficiales, no debe haber sido sometida a tratamientos térmicos o termomecánicos y ha de tener una longitud mínima de 90 milímetros. Otros factores que pueden influir en este ensayo es la lubricación, que debe estar perfectamente definida de acuerdo a la norma. La temperatura de ensayo ha de ser de 20 grados centígrados con un UR por encima o por debajo de 5 grados centígrados. Y por último, la velocidad de avance del punzón debe estar comprendida entre 5 y 20 milímetros por minuto, reduciéndose al acercarse al final del ensayo. Ensayos de abocabilidad. El abocardado es un proceso muy común en el conformado de chapa. Consiste en deformar una lámina a la que previamente se ha realizado un agujero, de forma que también se obliga a deformarse el agujero. Por ser un procedimiento tan específico requiere un ensayo muy particular. El ensayo es abocardado de Siebel-Baum. El procedimiento sigue el esquema de la figura 6, parte superior, imagen izquierda. Mediante este ensayo se deforma, como se ha indicado, una probeta a la que previamente se ha realizado un agujero. Por el procedimiento expansionado, en este ensayo las mordazas han de sujetar a la probeta rígidamente de la misma forma a como se hacen los ensayos de expansionado. La probeta es deformada y el criterio de fallo será la aparición de grietas en el contorno del agujero. Asimismo, el parámetro de comparación es el índice de Siebel-Baum, definido por ISP por D, que es la medida aritmética entre el diámetro máximo y el mínimo del agujero deformado en el momento en el que aparezcan las primeras grietas. El diagrama límite de conformabilidad, Forming Limit Diagram, es sencillamente un mapa donde se reflejan por un material concreto aquellos puntos localizados de tensión donde se puede realizar el conformado de la chapa con garantía de calidad. El diagrama FLD aparece inicialmente en 1968 con las publicaciones de Goodwin y Keller. Este diagrama indica la máxima deformación de una chapa sometida a un estado de tracción biaxial que puede soportar antes de sufrir un estado de estricción localizada. Para exponer el procedimiento de elaboración de un diagrama FLD es necesario estudiar previamente el modelo de análisis de tensiones por el método de rejillas sobreimpresas. Este método consiste en dibujar sobre la superficie de la chapa conformar una rejilla de círculos de diámetro uniforme. El procedimiento de análisis consiste precisamente en estudiar las diferentes formas que va adquiriendo esta rejilla dibujada en la chapa a medida que va evolucionando el proceso de conformado. El haber elegido el círculo como elemento básico de la rejilla tiene su propia razón de ser, ya que este tipo de rejilla presenta una serie de propiedades importantes. En la deformación, el círculo puede tomar cualquier forma caprichosa, pero si el área de esta forma final es la misma que la del círculo inicial, el material se ha deformado manteniendo el espesor constante. Si durante la deformación se mantienen constantes las direcciones de las tensiones principales, el círculo tomará la forma de una elipse, siendo la dirección de los ejes de esta elipse precisamente la dirección de las tensiones principales en la deformación. El diagrama FLD se basa en este método de análisis y consiste en provocar la deformación en un material en unas condiciones determinadas de tensión y deformación.
analizando punto a punto dónde se produce la estricción localizada o dónde se produce deformación con garantías de calidad. Los puntos obtenidos en este análisis se representan en un diagrama como el de la figura 7, en el que el eje vertical se representa la deformación en la dirección de la tensión principal mayor, definida por el eje mayor de la elipse, y el eje horizontal se representa la deformación en la otra dirección principal, definida por el eje menor de la elipse. El diagrama FLD en la figura 8, costado derecho parte inferior de nuestra diapositiva, se obtiene por tanto tres zonas de estabilidad, donde se garantiza la calidad en el proceso, una zona de fallo, donde se produce extracción localizada y que por tanto se debe evitar en todo proceso de estampación, y una zona intermedia o zona de instabilidad, donde dependiendo de otros muchos factores pueden producirse o no la extracción. Estas tres zonas definen dos curvas que son precisamente las curvas características del diagrama FLD. La posición de estas curvas en el diagrama depende de muchos factores, como son el diámetro del círculo, la dirección del laminado, la lubricación, la velocidad del proceso de deformación, el endurecimiento por deformación del material, el espesor de la chapa, la forma y geometría del soporte de la probeta, la geometría del punzón, la anisotropía del material conformado, las propiedades mecánicas del material, etc. Si el diámetro es menor, se obtiene una curva límite más baja, esto es, una menor zona de aptitud de conformado. La explicación que se da a este hecho es que con círculos más pequeños se pueden localizar mejor las primeras grietas. Esto es debidamente, pero lo que es indudable es que con círculos más pequeños se pueden localizar más fácilmente las zonas de fricción puntuales, que con círculos más grandes pasarían desapercibidas. En la zona de embutición, la dirección del laminado puede ser un factor importante, pero en la zona de expansionado, las variaciones obtenidas en la curva no son apreciables. Si se mejora la ubicación, se obtiene una curva límite más alta, esto es, una mayor zona de aptitud al conformado. Esto es evidente ya que al disminuir el rozamiento, el procedimiento discurre en mejores condiciones, por lo que el material puede alcanzar deformaciones que de otro modo provocarían rotura. Se ha demostrado experimentalmente que espesores mayores hacen aumentar el margen de conformabilidad de un material. Se ha demostrado también que experimentalmente el efecto de la variación de la velocidad de deformación no es apreciable siempre y cuando mantengan los valores normales de la velocidad de deformación en este tipo de procesos. Un factor importante en la elaboración del diagrama FLD de un material concreto para adaptarlo a un proceso definido de estampación es el endurecimiento por deformación. Se han observado grandes variaciones en la forma de las curvas límite de conformado dependiendo del camino que sigue el material a través del gráfico FLD a lo largo de la deformación. The BUP sheet metal testing machine tests the ductility of sheet metal. Typical test methods include the cupping test, the earing test, the hole expansion test, determination of the forming limit curve, FLC, and the bulge test. Operation of the machine is as follows. The blank holder grips the specimen, shown here in blue, with a defined force. A hydraulically powered punch, shown in red, deforms the sheet metal from below. If material failure occurs or the cup is drawn through, the test is ended. The compact rectangular base housing contains all the system elements such as the hydraulic unit, safety devices, and control panel. The machine is typically supplied with the Test Expert software option. The range comprises 100 and 200 kN, 400 and 600 kN, plus 1000 kN versions. Calibration of the quantities force and travel is performed by the TVIC technician. Controlled cooling enables all testing under identical conditions at all times.
The test sequence is as follows. The operator inserts the specimen, closes the machine head, and operates the blank holder. The set gripping force holds the sheet metal with a defined force. A control panel with color display makes operating intuitively simple. All parameters can be adjusted with one hand. The criterion for the end of the test is a defined force reduction or when maximum ram stroke is reached. The test is ended and the piston retracts. The test results are shown on the digital display. In the Ericsson cupping test shown here, the sheet metal is dented or deep drawn by a spherical punch until failure occurs. The blank holder clamps the sheet sufficiently firmly to prevent inflow of the metal. The quantity measured is the length of the punch stroke until a crack appears. The longer the punch stroke, the more readily can the sheet be formed in the manufacturing process. In the earring test, a cylindrical punch draws cups out of a circular sheet metal blank. Punching, earring, cup extraction, and automatic retraction of the punch all take place in one operation on the Zwick sheet metal testing machine. The clamping force is set to allow material inflow. The main information given by the test is the earring percentage and the orientation of the ears relative to the rolling direction of the sheet. Small anisotropies, for example, indicate reduced material loss during manufacturing. In the hole expansion test, a hole in a metal strip is expanded while the outer edge of the strip is held in place until a crack develops. Specimen preparation can be performed with the blanking tool. Following the test, the diameter of the fracture provides information on the ductility of the sheet metal. In the FLC test, different sheet geometries cause different strains in the sheet metal specimen. The different strain behavior in the major and minor deformation directions is recorded and provides a basis for simulation of forming processes. As an option, the optical evaluation Aramis measures deformation and generates the forming limit curve. In the bulge test, a fluid, for example oil, is pressed against the blank until final fracture occurs. During the test, the pressure of the fluid is measured and the evolution of the blank is recorded. The use of an optical measuring system produces biaxial stress-strain curves. Fixtures from the smaller BUPs can be used in the larger machines by means of adapters. The maximum force limit automatically safeguards the fixtures against overloading. Another advantage, in addition to rectangular blanks, metal strip can also be tested directly. The optional Test Expert testing software prepares the test sequence in graphic form. Speed and gripping force can each be automated during the test in 10 different steps. Powerful Test Expert functions are available, including statistical evaluations and data export. Two-handed operation ensures the operator is safeguarded from pinching during the clamping process and also provides for safe hydraulic raising and lowering of the machine head on the larger models. The test does not start until electronic confirmation is obtained that the machine head is in the locked position. Ergonomics were a key element in the development of the machine, while excellent sound insulation ensures its suitability for laboratory use. Odor nuisance is reduced to an absolute minimum by the closed hydraulic oil circuit. The compact overall dimensions of the unit minimize the area required for installation. The angled front control panel and the recess in the machine front panel ensure convenient operation. Tell us what you want. We have the right testing machine plus the necessary fixture, and we'll find a solution to suit your special requirements. Zwick.
Intelligent testing. Algunas conclusiones importantes. Entender por aptitud de conformado o conformabilidad la capacidad que tiene un material para deformarse sin que aparezca fallos a su estructura cristalina, tales como solapes, grietas y rupturas. Para conocer los valores numéricos del apropiados de conformado de materiales es importante conocer los valores de embutibilidad, expansionalidad, etc. Para todos los diferentes tipos de ensayos vistos anteriormente, es importante tener el control de la variabilidad del espesor, diámetro, velocidad de aplicación del ensayo, siendo evidente la necesidad de registrar de manera oportuna la aparición de la falla. Gracias a todos por la atención prestada.